PTR presenta. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. Hoy queremos detenernos a pensar en el agua, un elemento que damos por hecho nunca nos va a faltar. Pero quiero contarles que en nuestro país hay cerca de 400.000 chilenos que no tienen un acceso constante al agua potable. Además, un último estudio habla de una situación de estrés hídrico que vive Chile junto a otros 17 países que lo ponen en un escenario muy complejo. ¿Para qué hablar de la contingencia vivida en Osorno o en Magallanes? ¿Qué factores están incidiendo en esta situación que enfrentamos hoy respecto a este elemento vital de nuestra vida? Es el tema que vamos a desarrollar en el programa del día de hoy. Por una millonaria deuda podrían rematar un terreno del mercado central de Concepción. La cifra alcanza los 1.700 millones de pesos y estaría poniendo en riesgo de remate este recinto por el no pago de las contribuciones y también por el impuesto a la renta. Recordemos que en el año 2013 un incendio destruyó este histórico edificio que está ubicado en pleno centro de la capital regional del Biobío, y desde esa fecha que este recinto aún no ha podido ser reconstruido, a pesar de que se aprobó en el Consejo Regional 10.000 millones de pesos para poder expropiar la manzana y rediseñar un nuevo edificio. Karin Hillman nos va a contar de la incertidumbre que se vive. Una deuda por el no pago de contribuciones cercana a los 1.700 millones de pesos tiene en riesgo de remate el Mercado Central de Concepción, edificio histórico que tras el incendio ocurrido en abril del año 2013 continúa sin reconstruir. Son 1.700 millones, pero a nosotros nos corresponde alrededor de 800 millones, ¿cierto?, que se fue arrastrando en el tiempo y se agravó, ¿cierto?, el 2013 con el decreto municipal que nos cerraron el mercado y nosotros no podemos explotarlo comercialmente. Entonces, si no tenemos cómo explotar comercialmente un lugar, mal podemos cumplir con las deudas. La Tesorería General de la República es quien reclama la millonaria deuda generada por locatarios en la inmobiliaria Concepción 2000, lo que complica la situación de los 180 accionistas que tras el incendio han tenido que lidiar para recuperar su fuente de trabajo. Pagar la deuda no es el único camino, no es el único camino, tenemos que buscar otros caminos, porque si tú me dices pagar ahora 800 millones, imposible, imposible. Pero sí hay caminos que a lo mejor legalmente podemos seguir, ¿cierto?, para poder por lo menos sanear parte de la deuda. El gobierno regional del Biobío aprobó un monto de 10 millones de pesos con el fin de expropiar toda la manzana y construir un nuevo recinto. Sin embargo, el dinero no ha sido liberado, por lo que el municipio pide acelerar el proceso. Conseguimos los fondos para poder expropiar la cuadra completa y poder construir un mercado, y nada más que un mercado, obviamente con una infraestructura moderna e incluso manteniendo la cúpula, el diseño que tiene actualmente, pero una construcción nueva. Y este gobierno regional nos paró los recursos que habían sido aprobados por el Consejo Regional anterior. Por lo tanto, yo le pido derechamente al intendente Yagaman que sea capaz también de generar procesos y no solamente pensando en cosas mediáticas. Por su parte, la presidenta del Consejo del Gobierno Regional, Flor Weiss, explica que no pueden dar luz verde a la expropiación, cuyo valor podría aumentar, y de ser así, serían recursos que quizás el gobierno no pueda asegurar. Tenemos que ser muy cuidadosos en que al momento de partir involucrándose en este proyecto tengamos una certeza de cuál es la cantidad de recursos involucrados. Hoy día hay una incertidumbre respecto a la cantidad de fondos involucrados que puede ser, incluso se señala, podría llegar a duplicar los valores que están hoy día aprobados. Entonces, posibilidad de trabajar en otra parte ninguna. La mayoría de ellos arrendaban sus locales para poder incrementar sus ingresos, sus pensiones, ¿cierto?, para poder vivir, porque ya no podía trabajar. Por lo tanto, tampoco cuando hubo el incendio se les ayudó en nada, no se les entregó nada y se les dejó a la deriva, igual que a todos nosotros. Por ahora, el equipo jurídico de la Tesorería General de la República está evaluando la posibilidad de aplazar el remate, el cual se llevaría a cabo durante el mes de agosto, nuevo plazo que permitiría a la administración pagar la millonaria deuda. Desde Concepción fue el trabajo en imágenes de Maggie Navarrete y Karin Hillman para Panorama Chile. Prácticamente nadie puede discutir los alcances del cambio climático, ya es un hecho, y nuestro país sería uno de los más afectados a nivel mundial, según varios estudios internacionales. En Magallanes se realizó un encuentro en el que participaron científicos y académicos preguntándose la necesidad de una ley para poder generar cambios en el corto plazo.
Los efectos del cambio climático son una realidad sobre el que existe un amplio consenso en cuanto a sus consecuencias y de que es necesario adoptar acciones concretas. Chile no cuenta con instrumentos jurídicos para enfrentar la emergencia, eso por el momento. En el marco del avance de la elaboración de la Ley Marco de Cambio Climático en Chile y el rol que tendrán las regiones en su construcción, académicos, investigadores y miembros de la sociedad civil se reunieron en la Universidad de Magallanes para plantear sus observaciones y dialogar en torno a los alcances de la propuesta. Lo que nos interesa cuando estamos hablando de cambio climático, obviamente el cambio climático tiene un impacto sobre la población y el foco que tenemos como gobierno es justamente el cuidado y la calidad de vida de las personas. Es interesante que en Chile la ciencia tenga una valoración que va más allá de la política, ¿no? En países como Estados Unidos, Australia, lo que uno observa es una polarización completa de la opinión pública en términos de si eres de un partido político o del otro, es tu posición frente al cambio climático. En Chile eso no ocurre y ojalá nunca ocurra. Una mirada regional sobre el cambio climático que pueda traducirse en el texto legislativo es lo que se espera como resultado de estos encuentros. Dadas las características diferenciales que tienen las regiones, no sé, muy distinto lo que pasa en Magallanes que lo que pasa en el norte, ¿no? Entonces hay que darle una vuelta, ¿no?, a la ley con los ojos de la región, ¿no?, y ver qué aspectos de la región son importantes y cómo eso se podría canalizar en un plan de adaptación regional, ¿no?, y con el financiamiento adecuado para implementarlo también. Estamos yendo incluso más allá. Y hoy día ya se está planteando en esta misma ley marco como propuesta que al año 2050 Chile sea carbono neutral. Eso significa que las emisiones que estemos generando de gases de efecto invernadero sean equiparadas por las absorciones de esos mismos gases. El proyecto de ley y el cambio climático podrían ser también una oportunidad para la región de Magallanes, así lo consideran desde la UMAC. Magallanes podría ser, ¿no?, el polo científico de Chile, ¿no?, en el cual estudiamos el cambio climático, sus impactos, las oportunidades que genera también, porque no todas las cosas son malas, y ver de qué manera nos adaptamos, construimos más resiliencia, teniendo esta región como el eje del cual aprender más de este fenómeno. Junto con la mitigación, otro de los ejes centrales del proyecto de ley tiene relación con la adaptación. Vamos a lo más destacado de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Junto al perro Morrito, se presentó oficialmente la página web de la Veterinaria Municipal de Arica, que permite a las personas realizar una serie de trámites, obviamente pensando en sus mascotas, reservar las horas, hay educación sobre la tenencia responsable de animales, las cirugías también de esterilización están presentes y cuando se les instala este microchip. Para las autoridades es importante el compromiso que tengan obviamente las personas que vienen a Arica con sus mascotas, porque son ya parte de las familias y también de la sociedad. Si quieres saber más de cómo se está implementando estos cambios para poder darle un mayor cuidado a las mascotas, en el morrocotudo.cl está toda la información. Los expertos y las autoridades de Antofagasta se propusieron salvar de la extinción a las últimas ranas del loa que quedan en el mundo y para ello 14 ejemplares, los únicos además que quedan en el planeta, fueron trasladados hasta el Zoológico Nacional de Santiago, luego de que un grupo de especialistas en anfibios las encontrara severamente desnutridas en el arroyo donde vivían y que estaban ahí completamente seco este lugar. Los ejemplares están clasificados en peligro crítico, por lo que van a ser trasladados para de esa forma poder asegurar su preservación. Si quiere conocer más de esta importante noticia, elnortero.cl nos cuenta. Y un importante estudio realizado en el extremo sur de nuestro país determinó que en ambientes fríos la fotosíntesis marina podría ayudar a mitigar el exceso de CO2 que hay en la atmósfera. La investigación se enfocó en responder cuál es el rol que están jugando los fiordos con glaciar de la Patagonia Sur Austral en un contexto del cambio climático, de cambio global. Es por eso que se instalaron por primera vez sensores de alta tecnología que van a permitir medir las características químicas, físicas y también biológicas en la profundidad del agua. De esta y otras noticias usted puede conocer en el magallanews.cl. Vamos a la pausa, hacemos un alto, volvemos ya con más.
profundizando en la discusión y la problemática que hay respecto al agua en nuestro país. Y obviamente esto lo vamos a tomar desde las distintas aristas, de los distintos puntos que están en este momento en el debate. Para eso nos acompaña Cristian Frene, que es científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile. Muy bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Importante, trascendente, hablar de lo que ocurre con este recurso hídrico, sobre todo la atención de nosotros estuvo puesta en la situación vivida en Osorno. ¿Qué lecciones sientes tú que se puede aprender de ahí? Bueno, lo primero es que la crisis ocurrida en Osorno deja en evidencia la precariedad en la que funciona el abastecimiento de agua potable en las grandes ciudades. Ese es un tema que debemos abordar con urgencia, debido a que esta es una problemática que no solo ocurre en Osorno. Hay muchas otras ciudades que también funcionan de manera bastante precaria, que por ejemplo no tienen fuentes alternativas, que es uno de los grandes problemas que ocurrió en Osorno, ¿cierto? Tenían una fuente única para proveer de agua y las otras medidas de emergencia no daban abasto para poder abastecer a la población. Pero además tiene otras aristas que son, por ejemplo, de tipo legal, ¿ya? Que cómo Chile, en el fondo, el Estado de Chile entregó la soberanía del agua a empresas privadas a través de una ley de concesiones, que ocurre a finales de la década del 90, y que paulatinamente fue perdiendo soberanía al ir vendiendo sus acciones, su participación, ¿cierto?, en estas empresas sanitarias. Así que eso, en el fondo, desnuda o deja en evidencia los problemas que tenemos hoy día y que se van a seguir agudizando en un contexto también de cambio climático, por ejemplo. Absolutamente. Y ahí, cuando uno piensa que la discusión por estos días está en caducar o no la concesión a una empresa negligente, las sanciones y también de cómo se va a indemnizar a los ciudadanos, a los osorninos que tuvieron que enfrentar una situación tan compleja, es tal vez un efecto mediático, político, que puede dar una cierta tranquilidad. Pero aquí estamos hablando de una problemática de fondo, ¿no? Así es un problema de fondo que se viene arrastrando por varios años. El tema de la precariedad en el agua potable va a seguir acompañándonos, y hay otras ciudades que hoy día están en alto riesgo, como por ejemplo Valparaíso y el mismo Santiago, ¿cierto? Sabemos la cantidad de intervenciones que tiene la cuenca del Maipo, por ejemplo, donde se obtiene el agua potable para Santiago, y esa cuenca está con una sobreexplotación. Por lo tanto, podría generarse problemas ahí. Lo mismo pasa en la cuenca de la Aconcagua y la provisión de agua a Valparaíso. O sea, no estamos exentos de poder tener situaciones similares a la vivida en Osorno, ya sea, además también pensando en las dimensiones de que esto pueda ocurrir en Santiago o en Valparaíso, por la gran cantidad de gente que está ahí. Absolutamente. Por eso yo saco a colación las dos de las tres mayores ciudades, digamos, en términos de población, ¿cierto? Donde no está asegurado del 100% el agua potable, y por otro lado, si hay algún tipo de crisis o emergencia, no hay un plan B en este momento. ¿Sí? Y ya lo hemos vivido, de hecho. Se ha vivido con roturas de matriz, por ejemplo. Exacto, con lluvias y que estamos situaciones de varios días, además con corte de agua. Así es. Pero lo que uno se pregunta, si esta situación se vivió por un par de días o por un par de semanas, y sabemos todo lo que se genera en cuanto a la vida misma, a la problemática de no poder asearse, de no poder cocinar, cuando sobre todo hay muchas veces niños. ¿Qué pasa con esos cerca de 400.000 chilenos que todavía, hablando ya que estamos en pleno 2019, no tienen acceso a una forma continua de agua potable? Claro, bueno, en ese sentido hay que separar al menos en tres segmentos el tema de distribución o digamos, provisión de agua potable. Está el sector urbano, ¿cierto?, que ya conocemos, digamos, que está concesionado a empresas privadas. Luego tenemos el sector rural concentrado, donde tenemos comités de agua potable rural que autogestionan su propio abastecimiento de agua con apoyo del Ministerio de Obras Públicas. Y hay un tercer segmento que son las localidades dispersas o semiconcentradas. Y justamente en ese segmento donde se concentra buena parte de estos 400.000 chilenos que no tienen acceso al agua potable. ¿Por qué? Porque ahí no hay nadie, no hay ninguna ayuda del Estado para que ellos puedan abastecerse de agua potable, sino que es básicamente el sálvese quien pueda, ¿cierto? Cada uno debe, con sus propios medios, lograr abastecerse de agua. Si ocurren crisis, como que por ejemplo se les sequen pozos, vertientes o se les contamina el agua, estas comunidades recurren a los municipios, a quienes les solicitan apoyo. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Una medida de emergencia, de entrega de agua en camiones aljibe, que claramente no soluciona el problema de fondo, sino que es simplemente una solución parche. ¿Cuál es el problema? Que nos estamos acostumbrando o normalizando que la distribución de agua en camiones aljibe a estas localidades rurales sea pan de cada día. Otra cosa que yo también tocabas es el cambio climático, sus efectos, lo que está ocurriendo en nuestro país también con el uso del suelo, que no ha tenido una responsabilidad para poder tratarlo de la forma más idónea y garantizar el agua en los próximos años. ¿Cómo ves tú que nuestro país está enfrentando esto? Sí, bueno, primero
de entrada decir que Chile no está bien preparado para enfrentar los cambios que vienen producto del cambio global, que entre otras cosas incluye el cambio climático. O sea, es importante ahí entender que el cambio global es una serie de fenómenos de carácter planetario que afectan la vida y el bienestar de todos los seres que vivimos en el planeta. El cambio global incluye, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, cómo transformamos bosques nativos en suelos agrícolas o qué sé yo, la urbanización, la toxificación, ¿cierto?, de las distintas fuentes de agua, etcétera. Entonces, ¿cómo se combina esto? El cambio climático se proyecta para Chile que se va a seguir profundizando, es decir, van a haber menos precipitaciones, por lo tanto eso es menos agua disponible. Sí. Y por otro lado tenemos un cambio de uso de suelo, sobre todo en la zona centro y sur del país, donde hemos transformado los ecosistemas naturales hacia otros ecosistemas más productivos, pero eso ha llevado consigo una pérdida de suelo, ¿sí? Una erosión, que es dado por la erosión. Pensando que sobre todo la sequía se ha concentrado en la cuarta, en la quinta, ¿es ahí la zona central tal vez la que tiene mayores dificultades en el tema? Porque pensemos que en el sur obviamente llueve un poquito más. ¿Crees tú que ahí es donde hay una mayor alerta de lo que puede estar por venir? Sin lugar a dudas, la cuarta región es una clara alarma de lo que está ocurriendo, porque el proceso de desertificación, ¿cierto?, que es una pérdida de productividad del suelo, producto de estos cambios de suelo y malas prácticas productivas, viene avanzando hacia el sur. Ya está hoy día instalado fuerte hasta en la región de O'Higgins. ¿Ya? Pero claro, Coquimbo ya tiene más de un 85% de sus suelos con erosión severa, muy severa. Eso indica que muy pronto ya no van a poder producir en esa zona. Sumémosle a eso el cambio climático, donde cada vez llueve menos, ¿cierto? Y llueve de manera más concentrada. Hemos visto los episodios en años anteriores donde en el invierno llueve 1 o 2 veces, pero se producen tremendas catástrofes, aluviones, etcétera, ¿cierto? Con mayor intensidad. Exacto, y eso también es un signo del cambio climático. Por tanto, esa situación en un territorio que está más sobreexplotado, que es la zona centro de Chile, por supuesto va a generar mayores problemas. Ahora, cuando hablamos de este tema, hay algunos procesos que son mucho más complejos, que es lo que ocurre con las forestales, con las mineras, con las salmoneras. Ya hemos visto también situaciones muy complejas en el sur, donde las externalidades negativas son gigantescas y muchas veces lo que se ve ahí afectado es esa comunidad aledaña, cercana. Y obviamente las ventajas de estas grandes empresas no están ahí, están precisamente muchas veces concentrados en la región metropolitana. ¿Cómo ves tú la responsabilidad de estos grandes procesos productivos en lo que está ocurriendo con la escasez del agua, el uso también que ellos le están dando a esto? Sí, bueno, a mi juicio son uno de los 3 grandes responsables. Por un lado, no podemos negar el cambio climático, ¿cierto? Ya, ese es un pilar sobre el que ya hablamos. Hay un segundo pilar que es justamente la actividad productiva, cómo estas grandes empresas, grandes consorcios, ¿cierto?, se instalan en los territorios sin consultar a nadie, compran grandes extensiones de tierra y modifican el paisaje. Lo que vemos en la zona centro-sur, por ejemplo, con las plantaciones forestales, los monocultivos de pino, de eucalipto, es un ejemplo muy claro. Y un tercer pilar importantísimo es la normativa, la legislación vigente. Entonces, si configuramos un panorama bastante poco alentador cuando vemos que las leyes no están siendo modificadas de la manera más adecuada para que se ponga algún tipo de control y se generen buenas prácticas productivas. Y esto ha sido alertado por institutos internacionales que precisamente dicen que nuestro país está en una situación compleja, que si es que no se aborda de la forma adecuada vamos a estar tal vez en situaciones similares a lo que hay en ciertos países de África. Y como tú decías, acá hay varios aspectos que influyen. El cambio climático seguramente es el más difícil de enfrentar y el que no hay muchas posibilidades porque no sabemos su efecto, no los dimensionamos. Pero ¿qué pasa con la regulación? ¿Qué pasa con las decisiones políticas que se pueden tomar? Y estoy pensando y quiero llevarlo ahí en específico, por ejemplo, a los nuevos gobiernos regionales, a la problemática asumida y darle una respuesta de lo local. Claro, bueno, primero no es novedad para nadie el centralismo que existe en Chile, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier medida que tienda a disgregar un poquito el poder, entregarle más poder a las regiones, creemos que es positivo, ¿cierto? Ahora, las atribuciones que tienen los nuevos gobiernos regionales, la elección que va a haber el próximo año, la verdad es que no son muchas, es bastante limitado la actuación. Por lo tanto, se debe generar un cambio más a nivel legislativo, por un lado, ¿sí?, donde las leyes realmente permitan entregarle más poder a las regiones para que tengan decisiones más autónomas, por un lado, y por otro, hay que claramente fortalecer todo lo que tiene que ver con fiscalización y con las multas, digamos, o las sanciones a quienes no cumplen con la ley. La fiscalización en Chile está realmente muy minimizada, ¿ya? Tenemos en distintos sectores, por ejemplo el sector forestal que hablábamos, la Corporación Nacional Forestal no hace una buena fiscalización, en el sector agrícola el INDAP tampoco,
ni hablar de todo lo que está ocurriendo con el agua, ¿cierto? La Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces, mientras no mejoremos los canales de fiscalización, vamos a seguir teniendo este tipo de conductas de parte de las empresas. Otra, para tal vez darle una mirada un poquito más positiva, tenemos una costa que está ahí bordeando todo nuestro territorio. Sí. Hay procesos donde efectivamente se trabaja esa misma agua, se desaliniza y se puede utilizar. ¿Por qué o cuánto nos falta o qué alternativas hay para poder paliar de forma idónea, sumado a esto una regulación, la fiscalización, los aspectos que tú ya mencionabas, el poder darnos una cierta tranquilidad a lo que está por venir? La buena noticia con respecto a esto es que existe una serie de opciones, de alternativas a la lógica como estamos trabajando actualmente. ¿Sí? Una de ellas es efectivamente la desalinización, que yo creo que es una buena solución, pero hacia el norte. ¿Por qué? Porque en el norte tenemos un déficit estructural de agua. O sea, hay menos agua disponible de la demanda de agua, ¿cierto? Para las actividades productivas, minería y agricultura principalmente. Por lo tanto, ahí puede ser una buena opción. Pero hacia el sur, del centro-sur de Chile, tenemos agua disponible. La cantidad de agua de la oferta es mayor a la demanda. El problema que tenemos hoy día es que debido a la legislación, de nuevo el Código de Aguas, permite que pocos actores territoriales acaparen buena parte de los derechos de agua y por lo tanto dejan a muchas otras personas, principalmente los habitantes locales, sin acceso al agua. Entonces, esa es una modificación que hay que hacer. Pero por otro lado, en el mismo sur de Chile podemos utilizar las fuentes de agua naturales que tenemos hoy día. No es necesario desalinizar. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día agua dulce disponible y suficiente. Y ahí es donde nosotros trabajamos, por ejemplo, en Chiloé, en una lógica de manejo integrado de cuencas. ¿Qué es esto? Es básicamente tomar fuentes de agua dulce, disponibles, que sean de buena calidad, y trabajamos con la comunidad local para que ellos mismos autogestionen su provisión de agua. Y eso se puede replicar, tú dices, en otras comunas también de nuestro país, sobre todo en la zona sur. Por supuesto, en la zona sur es perfectamente factible replicar este tipo de iniciativas que nos permiten que las comunidades de escala territorial, de pequeños territorios, ¿cierto?, autogestionen su agua. ¿Ya? Obviamente con el apoyo del Estado para poder hacer las inversiones necesarias, pero después la coordinación y el trabajo comunitario es lo que permite que ellos puedan tener fuentes seguras de agua. Cristian, nos queda poco tiempo, pero quería preguntarte, ¿has echado de menos que esto, más allá de una respuesta reactiva, que es por ejemplo lo que vimos con los últimos derrames de petróleo en el sur, con lo que pasó en Osorno, no esté en el debate dándole una mayor profundidad? Lo estoy preguntando desde el punto de vista político, lo que pasa en el Congreso, porque cuando hay campañas presidenciales siempre hay, podríamos decir, grandes eslogan y grandes temas asociados a lo que ocurre en nuestro país con el recurso. Sí, efectivamente. Si bien existen una serie de modificaciones, por ejemplo, al Código de Aguas y también otra cuestión urgente, la Ley de Concesiones de Servicios Sanitarios, que debe verse modificada para que las empresas en el fondo sientan la presión de, primero, hacer las cosas bien, invertir en infraestructura, pero también el Estado debe volver a participar para recuperar la soberanía del agua. Por ejemplo, hoy día los directorios de estas empresas sanitarias prácticamente no tienen participación del Estado. El Estado debería recuperar a través de compra de acciones y qué sé yo, ¿cierto? La soberanía del agua para poder velar porque se haga una buena gestión. Y así también los consumidores. En los mismos territorios deberían estar opinando la gente que es la que recibe finalmente este recurso vital. Perfecto. Un tema que va a estar presente y va a estar marcando ahí también nuestro día a día. Muchísimas gracias por la conversación y a poder abordar lo que está ocurriendo con el agua en nuestro país. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, vamos a cerrar de esta forma el programa del día de hoy. Que estén muy bien. BTR presentó. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.